tras dar a conocer el comunicado, el decreto de la liquidación de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro. Escuchemos. Y que beneficia a más de 25 millones de mexicanos. O 2 veces el presupuesto de la UNAM, que conforma una comunidad de más de 350,000 personas. De seguir así las cosas, durante esta administración hubiera sido necesario transferir al organismo más de 300,000 millones de pesos. Esto equivale a lo que se requeriría para construir 1,200,000 viviendas de interés social. De no haber actuado, esa cantidad seguiría creciendo hasta hacerse totalmente impagable en el futuro. En estos momentos de dificultad económica, derivado de la crisis internacional, tanto el gobierno como los ciudadanos tenemos que realizar un esfuerzo extraordinario. Mantener estas transferencias hubiera implicado elevar las tarifas de manera desproporcionada y pedir más impuestos a los contribuyentes. Las condiciones establecidas en el contrato laboral impedían la operación eficaz de la empresa a través de una coadministración con el sindicato que fue deteriorando la operación del organismo. Prácticamente todas las decisiones de Luz y Fuerza del Centro tenían que tomarse en función de las demandas del sindicato y no de los intereses de los usuarios a quien debía servir. Eso mermó severamente su productividad. Mientras que la Comisión Federal de Electricidad, las relaciones de 2.500 megawatts hora vendidos por cada trabajador, el Luz y Fuerza del Centro es de apenas 730 megawatts hora vendidos por trabajador. Al momento de su extinción, Luz y Fuerza del Centro registraba pérdidas de casi la tercera parte de la electricidad que distribuía, comparado con alrededor del 10% que registraba la CFE, y su plantilla de trabajadores crecía permanente y desproporcionadamente, no en función de las necesidades del servicio eléctrico, sino en función de las exigencias del sindicato. En la Comisión Federal de Electricidad hay un trabajador de distribución por cada 627 usuarios. En cambio, en Luz y Fuerza del Centro había un trabajador de distribución por solo 291 usuarios. Por otra parte, la jubilación prevista en el contrato colectivo, que permite que muchos trabajadores se jubilen antes de los 50 años de edad, establece que los trabajadores jubilados sindicalizados reciban en promedio 3.3 veces el salario promedio de los trabajadores en activo y que cada 1% de aumento salarial a los trabajadores en activo repercutiese en un incremento casi del doble en el ingreso de los jubilados. Esto hacía que Luz y Fuerza del Centro tuviera un pasivo laboral insostenible y no contara con la reserva financiera para respaldar las jubilaciones. Los problemas de eficiencia, capacidad de distribución y calidad en el servicio tenían además un impacto negativo en la economía de la zona centro del país, ya que desalentaban las inversiones y oportunidades de empleo. Al punto que en este momento tiene solicitudes para aumentar en cerca del 10% la capacidad de distribución en el Distrito Federal, que no ha podido atender. Las cadenas de autoservicio en el Valle de México han tenido que invertir en promedio 400 millones de pesos cada una para suplir las deficiencias en el suministro eléctrico. Antes de tomar esta decisión, el gobierno federal realizó numerosos esfuerzos para elevar la productividad y mejorar el servicio que brinda este organismo a través de acuerdos y convenios con el sindicato, sin haber logrado avances. Luz y Fuerza del Centro prestaba el servicio público de energía eléctrica en el Distrito Federal, 82 municipios del Estado de México, 45 de Hidalgo, 2 de Morelos y 3 de Puebla. A partir de esta fecha, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, ha asumido la función de liquidar a Luz y Fuerza del Centro y ha dispuesto que los bienes necesarios para la prestación de dicho servicio sean utilizados por la Comisión Federal de Electricidad conforme a lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esta decisión permitirá mejorar sustancialmente la atención al cliente y proveer un suministro eléctrico más eficiente a través de una mejor infraestructura, como ocurre en el resto del país. Así, la extinción de Luz y Fuerza del Centro traerá importantes beneficios, no solo porque permitirá que los recursos públicos empleados hasta ahora para subsidiar al organismo se canalicen a prioridades sociales, sino también porque un servicio eléctrico con mayor capacidad y de mejor calidad contribuirá a impulsar el crecimiento, la competitividad y el empleo en la zona centro del país. Con un mejor servicio eléctrico que contribuya a la buena operación de las empresas, se fomentará el establecimiento de más centros comerciales, oficinas y fábricas, lo que redundará en la creación de más y mejores empleos. Esta medida no implica la privatización del servicio eléctrico. La prestación de dicho servicio seguirá a cargo del Estado
como lo ordena la Constitución y la ley en la materia. A los usuarios se les informa que el servicio de energía eléctrica seguirá brindándose con toda normalidad y se pone a su disposición el número telefónico 071 para cualquier reporte sobre el servicio. A los trabajadores del extinto organismo Luz y Fuerza del Centro se les comunica que se respetarán plenamente sus derechos de acuerdo al contrato colectivo de trabajo y a la Ley Federal de Trabajo, y a los jubilados que el gobierno federal asumirá el pago y garantizará las jubilaciones. Para cualquier duda se pone a su disposición el número telefónico 01800 8010 Luz y la página electrónica www.lfc.gov.mx. Ante la crisis económica que se vive a nivel internacional, es necesario hacer más con menos. El gobierno federal debe hacer un uso más eficiente de los recursos que son de todos los mexicanos y canalizarlos a las prioridades de la gente, como el combate a la pobreza y la inversión en salud y educación, así como en la prestación de la seguridad pública. Con esta decisión, el gobierno federal refrenda su compromiso de impulsar los cambios de fondo que el país requiere para el bienestar de todos los mexicanos. Muchas gracias, buenos días. Vamos a proceder. Las autoridades mexicanas en rueda de prensa dan a conocer mediante un comunicado las razones por las que el Ejecutivo decretó el día de hoy la liquidación de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro, entre ellas pérdidas financieras y económicas y el servicio de la empresa en función de las exigencias del sindicato y no de los pobladores. Sostienen que antes de tomar esta decisión el gobierno mexicano realizó esfuerzos para elevar la productividad de la empresa sin lograr resultados. Por otra parte, sostienen que esta medida no implica la privatización del servicio eléctrico en el país y el servicio seguirá brindándose con total normalidad. Okay.